vamos a utilizar eh, dos elementos que son fundamentales, o tres elementos que son fundamentales, que son los diferentes diseños de investigación en el campo educativo, la problemática que tiene que ver con el muestreo, porque claramente desde la mirada de la investigación cualitativa no nos manejamos con grandes objetos o con grandes muestras, sino que el trabajo es más intenso que extenso, que quede claro esta cuestión. Y en el caso de la investigación descriptiva o experimental, todo lo relacionado con la cuestión de cómo manejar el tema de las variables. Las variables que obviamente son un elemento que hay que tener en cuenta en el momento en el que definimos el diseño de esa investigación, ¿no? Si va a haber o no variable y en todo caso, de dónde provienen y de dónde devienen esas variables, ¿sí? Nos vamos a ubicar en el campo cualitativo, en este caso, propiamente dicho. ¿Para qué? Para que podamos ir viendo cómo manejamos, por un lado, la lógica metodológica, la lógica epistemológica y el proceso de investigación que en este caso nosotros debemos llevar adelante, ¿no? Nosotros vamos a ver que en el campo educativo, esto lo vamos a trabajar en la página 98 de la bibliografía que ustedes tienen asignada, que es el documento metodológico orientador para la investigación educativa. Vamos a trabajar el capítulo que tiene que ver con el diseño metodológico en la investigación. Y en este caso nos vamos a referir a la cuestión de los diferentes tipos de diseños de investigación y en especial del campo educativo, ¿sí? Claramente lo cualitativo se pone de manifiesto en este caso, ¿no? En los diferentes campos de producción del conocimiento existen varios diseños de investigación que pueden desarrollarse, algunos con más frecuencia, con más necesidad de llevarlo adelante que otros, pero todo eso va a depender del contexto, es decir, tanto del contexto histórico, del contexto territorial, del contexto geográfico, en el cual, digamos, vamos a incorporarnos en este proceso de investigación. El primer tipo de diseño que vamos a ver va a ser la investigación no experimental, ¿sí? Ya cuando hablamos de una investigación no experimental, nos tenemos que ubicar dentro de un contexto en el cual nuestro propósito de investigación no va a ser necesariamente el de buscar la relación entre causa y efecto, porque justamente la experimental, o también nosotros le llamábamos la explicativa, justamente lo que busca es la relación causa-efecto, por eso se llama experimental, ¿no? Este tipo de diseño, el tipo de diseño no experimental, la investigación no experimental, se distingue fundamentalmente porque no está destinado a producir explicaciones causales. Ese es el primer punto que vamos a detenernos a analizar. En todo o en toda investigación no experimental, no está planteado como necesidad el de poder buscar o de producir explicaciones de tipo causales. ¿Qué quiere decir esto? Que este tipo de diseño no experimental no nos permite probar empíricamente relaciones causales entre variables. Por lo cual, ya estoy diciendo mucho acá, en este tipo de diseño o de metodología no experimental, no hace falta la definición de variables, que ya vamos a trabajar también el tema de variables. ¿Por qué? Porque claramente nos vamos a ubicar dentro de un diseño exploratorio en el cual estamos buscando información de la cual no se cuenta en este caso, y la información que vamos a recabar va a traer como consecuencia, en todo caso,
el de poder producir un conocimiento que lo exploramos, lo investigamos, y que como consecuencia de esta investigación podría surgir otro tipo de investigación, que en este caso ya sería la descriptiva, en el cual sí, en ese caso, hay relación entre las variables. Lo que nos interesa en este caso es poner a prueba nuestras hipótesis acerca de ciertos fenómenos que se hayan relacionado o que guardan un tipo de relación de acuerdo a un determinado marco teórico, a un determinado contexto y a la producción de conocimiento que a nosotros nos preocupa en este caso, ¿sí? Es decir, probar si existen o no relaciones entre variables de nuestro estudio y cómo son las relaciones de intensidad y dirección, pero no en términos de causa-efecto, sino en términos de aquellos estudios que nos van a permitir, de alguna manera, analizar esos datos para poder, en todo caso, describirlo de una manera simple. Por eso nosotros veíamos al principio de la cursada y durante la cursada que nosotros tenemos diferentes diseños de investigación. Uno de ellos era el exploratorio, otro era el descriptivo, otro era el experimental, propiamente dicho, o el explicativo. Después teníamos el correlacional, y cada uno de ellos tiene su propia lógica o su propia forma de abordar el objeto de estudio o la problemática que nosotros definimos que nos preocupa. En este sentido, entre los métodos de investigación no experimental, podemos considerar, por ejemplo, el diseño descriptivo, el diseño histórico y el diseño correlacional. A cada uno de ellos lo vamos a ir de alguna manera describiéndolo para que podamos ir entendiendo a qué nos referimos cuando hablamos de no experimental en este diseño. Vamos a partir de la primera dentro de los no experimentales, porque vamos a tener experimental y no experimental. Y vamos a tener uno que es cuasi experimental. Entonces, en esa triada experimental, no experimental y cuasi experimental, vamos a tratar de ver cuáles son la lógica metodológica que vamos a analizar. Por ahora estamos viendo el primero, que es la metodología no experimental. Decíamos recién que dentro de la metodología no experimental encontramos a la investigación descriptiva, la primera. Después vamos a ver las otras dos. Una investigación descriptiva, como su nombre nos dice, realiza una descripción de un fenómeno, de un objeto, de un problema, en su estado presente, es decir, lo que pasa en un momento, en esa realidad, en esa problemática, ¿sí? El propósito, claramente, como lo dice el texto, después ustedes van a profundizar, lo van a leer para que lo tengan más presente, es describir la característica del objeto de conocimiento, ¿sí? Obviamente recortado en un proceso respecto del cual no tenemos datos, no tenemos control de esa situación, por eso queremos analizarlo desde ese lugar. Entonces va a haber un control casi nulo de variables, aunque en un diseño descriptivo se pueden plantear variables para poder describir, si no, ¿qué voy a describir? No así hipótesis, ¿sí? Pero no lo vamos a plantear en términos de relación causal entre esas variables, sino que las variables nos van a permitir, en todo caso, describir mejor ese objeto, esa realidad, ese problema. Repito que la variable, para darle un concepto que después vamos a ver, y está en la bibliografía,
viene a ser como ese aspecto discernible del objeto que yo estoy estudiando, es decir, aquellos aspectos que varían y que es necesario identificarla para poderla describir después. Pues si yo no sé qué es lo que varía de un objeto, por ejemplo, de una persona, que es mi objeto de estudio, ¿qué puede variar de una persona? La edad, la estatura, el peso, la condición económica, si tiene o no trabajo. Esos son variables. Por eso se llaman variables porque es lo que varía. Pero en este caso es simplemente para que nosotros la tengamos en cuenta en el aspecto de la descripción que vamos a hacer y no para ver relaciones causales entre una variable y otra. Si el peso condiciona la altura, si la altura condiciona la motricidad de esa persona. No, no estamos haciendo ese tipo de estudio, o por lo menos en este diseño no experimental no estamos buscando esa situación. Sí lo vamos a hacer en el diseño experimental, que ya lo vamos a ver, no me quiero adelantar. Entonces, a través de diferentes técnicas, ya hemos visto que las diferentes técnicas o procedimientos o estrategias para recolectar datos son, en general, estoy diciendo, ¿no? Las encuestas, las entrevistas, la observación, ¿sí? Los focus groups, la investigación-acción. Tenemos distintas técnicas para ir a buscar un dato, para ir a recolectar ese dato, ¿no? Cuando abordamos o cuando nos dedicamos a un diseño cualitativo dentro de lo no experimental, vamos a ver que lo que nosotros queremos hacer es un estudio más en profundidad, no tan extenso, no tener mucha universo de estudio, cosa que sí se lo hace en otro tipo de investigaciones, ¿no? Nosotros queremos estudiar este caso acotado con esta muestra y describirlo de acuerdo a esta realidad. Entonces, una de las diferencias es que los métodos cualitativos son más intensos que extensos. Por eso tenemos estudios de caso, los métodos biográficos, las etnografías, las teorías fundamentadas, ¿no? Entonces ahí vamos a abordar algo que vimos en la cursada que tiene que ver con la triangulación metodológica o la triangulación de métodos. ¿Para poder qué? Para poder decir, además de hacer una entrevista, voy a hacer una encuesta, y además de hacer una entrevista y una encuesta, voy a observar, y además voy a hacer una entrevista en profundidad para que esos datos sean profundos, para que esos datos sean ricos y para que no se me escape nada en la descripción que, una vez que yo he recolectado los datos, me sirvan para el análisis e interpretación de los mismos. Obviamente que a diferencia de los diseños causales, ¿sí? Obviamente de tipo experimental, ¿no? Los estudios descriptivos no conllevan un alto grado de control de variable, ¿sí? No llevan un alto grado de control de variable. No suponen manipularla, la variable, como sí se da en los estudios experimentales. En el estudio experimental yo puedo manipular una variable, puedo cambiar la variable para ver cómo reacciona el fenómeno, puedo analizar y aplicar un elemento para ver cómo responde. En los datos cuantitativos no experimentales eso yo no puedo hacer, porque en las ciencias naturales, en la física, en la química, yo puedo ir controlando, manipulando variables. Pero en la metodología cualitativa es mucho más compleja por la característica del objeto, que ya lo vimos al principio, ¿no? En el cual el objeto que estudiamos tiene que ver con sujetos como nosotros, tiene que ver con realidades y prácticas que hacen a la vida cotidiana del ser humano, en el cual no puedo aplicar variables. No puedo controlar o manipular esa variable, sería una catástrofe, digamos, ¿no? Distinto a trabajar en la ciencia natural, en el cual a un mono, a una rata, a un ratón, le puedo aplicar ciertos medicamentos para ver cómo reacciona, y de acuerdo a eso, de acuerdo a la cantidad, yo puedo decir, esta vacuna sirve para, y la puedo aplicar.
En el caso de la educación, en el caso de la psicología, esto no se puede hacer, porque voy a dejar afectado al objeto. No puedo decir, durante este año, ningún alumno va a utilizar la tecnología y la docente va a enseñar de tal cosa para ver cómo funciona. Y si funciona mal, el chico pierde un año. Y la docente, etcétera, etcétera. Entonces, ahí hay una diferencia entre lo experimental y no experimental, que es claramente el control y la manipulación de las variables. En uno puede haber variables como es el descriptivo, pero no hay control ni manipulación de variables porque estamos dentro de un diseño claramente no experimental. Ya la palabra experimental, que viene de experimento, ya nos está diciendo no podemos experimentar o no podemos controlar o manipular esas variables, y mucho menos en educación, mucho menos en educación. Eso se hace en contexto de laboratorio, necesario para poder trabajar. De hecho, ustedes vieron que muchas de las propagandas que se hacen en términos de la defensa de los animales dice, por ejemplo, en las cremas, no testeado en animales, es decir, no se experimentó en animales, ¿no? Pero bueno, hay otras cosas como vacunas, medicamentos, antibióticos que llevan un estudio de laboratorio experimental antes para ver cómo se acciona para después aplicarlo al ser humano, no es una cosa que se aplica directamente. Yo puedo hacer un experimento de aplicar la implementación de circuitos de servicios de Internet para tal sector de la ciudad y poderlos por cable o por fibra óptica, y el hecho que funcione mejor una que otra tampoco es que va a afectar la vida de los seres humanos. Pero no puedo ir a decir, voy a aplicar a este barrio tal vacuna para ver cómo funciona, y si se mueren tanto, entonces el otro barrio no se lo voy a aplicar. Eso no es posible. Entonces es bueno que le demos el valor ético y el valor que tiene la investigación al respecto con respecto al objeto que estamos investigando, ¿no? Y en este sentido, obviamente que nos encontramos con esta situación. En todo diseño de investigación descriptivo de corte no experimental, no se buscan relaciones causales entre variables y no se manipulan y no se controlan las variables en el estudio para la conclusión del conocimiento que se pretende llegar. Eso es lo más importante que tenemos que tener en cuenta. Por lo cual, claramente, un diseño de investigación por parte de ustedes en esta carrera puede ser no experimental. Debe ser no experimental en el contexto de que no voy a poder manipular, ni manejar, ni controlar esa variable. El segundo tipo de investigación dentro de los no experimental, habíamos dicho, es la investigación histórica. ¿Sí? Habíamos dicho que había la investigación descriptiva, que es la que acabamos de ver, la histórica y la correlacional, que todavía no la vimos. Vamos a ver la investigación histórica, ¿sí? Que también es muy aplicable al campo nuestro, al campo de ustedes, ¿no? Una investigación de este tipo, es decir, de tipo histórica, pretende o tiene como propósito fundamental tratar de responder a la pregunta: ¿cuál es la naturaleza de los acontecimientos que han ocurrido en el pasado? Eso tiene que ver con un carácter, vamos a decir de alguna manera, retrodictivo. Retrodictivo. ¿Qué significa esto? Significa de poder buscar por qué sucedieron determinadas cuestiones históricas en el pasado desde la mirada del presente, porque la ciencia tiene un carácter predictivo, es decir, de poder estudiar y producir conocimiento para predecir lo que viene después. Claramente eso es fabuloso, porque yo puedo decir, no hay que comer tal comida porque eso produce cáncer. Eso tiene un carácter predictivo, ¿sí? Depende si la investigación es básica o es aplicada, pero en este caso es aplicada. Los medicamentos, las cremas, todo lo que se produce. De hecho, los órganos que controlan lo bromatológico, los órganos que controlan la aplicación de los medicamentos, etcétera, etcétera, autorizan y desautorizan la aplicación de ciertos productos en carácter predictivo, en el sentido de decir, no, esta crema está haciendo mal a la piel, este medicamento está haciendo mal a los riñones, etcétera, etcétera.
Entonces, ahí tenemos dos cuestiones. Una predictiva, que es la que acabo de decir, y en este caso, retrodictiva, de poder decir por qué sucedió este hecho histórico, ¿sí? En el año 83, por ejemplo. ¿Cuáles fueron las causas que llevaron a que se produzca un golpe de Estado? ¿Cuáles fueron las causas por las cuales se produjo el descubrimiento de América? ¿Y cuáles fueron las consecuencias que trajo? Ahí estamos trabajando de hechos que ya sucedieron y le estoy tratando de dar una explicación con una descripción desde la actualidad con otros elementos que claramente aparecen, ¿no? Entonces, ¿de qué maneras se pueden dar determinados elementos de lo educativo, de lo curricular, de la enseñanza, del aprendizaje, para poder explicar de qué manera, por ejemplo, hace 30 años, los niños aprendían con el eslogan "la letra por la sangre entra", en un contexto conductista fundamental y en el cual aprendían. Yo, por ejemplo, soy objeto, vamos a decirlo de alguna manera, de las teorías conductistas y por qué se produjo eso. Bueno, eso tiene que ver con una investigación de tipo histórica, ¿no? Eh, Estudiar nuestro objeto en relación a las características que se tenía en ese momento, cuál fue el contexto en el que se dio ese momento. En ese momento la escuela, todos los bancos estaban pegados en los pisos, por lo cual no existía una posibilidad de poder hacer grupo, por ejemplo. Tenemos que tomar distancia, tenemos que estar callados, ¿sí? Nos ponían amonestaciones. Es decir, había una serie de fenómenos que hoy lo podíamos estudiar a la luz de los nuevos descubrimientos que claramente aparecen desde ese lugar. También se recurre a este tipo de investigación de corte histórica, digamos, eh, cuando se da situaciones en el cual lo único que hacemos es analizar documentación que existe en ese momento para poder explicar algún fenómeno del presente. Por ejemplo, se hacen estudios en psicología forense, se hacen estudios de psicología en términos históricos con respecto a una persona que ya no está presente para poder investigar cuáles fueron las causas por las cuales se suicidó o cuáles fueron las causas por las cuales se pretendió o se creyó que se suicidó, pero no se suicidó, y si tenía características de personalidad suicida o no. Y la persona ya está muerta, no le puedo ir a hacer un test o una investigación a ella. Simplemente recurso a otras técnicas, a otras fuentes de investigación que me permiten dar un perfil X. Por eso los psicólogos y los psiquiatras forenses que trabajan en la justicia tienen la responsabilidad de hacer este tipo de análisis. No lo hacen con el muerto. El médico lo hará con el muerto, pero el psicólogo, ¿cómo lo va a hacer con el muerto si está muerto? Lo que hace es hacer un análisis, hace entrevistas con los familiares más inmediatos, hace un análisis, hoy se hacen análisis de los Facebook, de las redes, a ver dónde se estaba comunicando, qué decía, análisis del discurso. Antes se hacían se hacían en los adolescentes las libretitas que tenían que anotaban toda su vida. Bueno, a eso nos referimos con esta cuestión. Entonces tenemos, para este caso de lo histórico, dos tipos de fuentes: las fuentes históricas dentro de los primarios y las fuentes históricas dentro de los secundarios. ¿Sí? Lo primario, este tipo de fuente consiste en testimonios orales o escritos de los actores que estuvieron involucrados en ese momento. Entonces yo quiero averiguar por qué se produjo, por ejemplo, estoy diciendo, ¿no? ¿Por qué se produjo la renuncia de Raúl Alfonsín o de la Rúa en el 89 o en el 2000 y pico? Y voy a ir porque todavía está vivo de la Rúa, porque todavía está vivo los protagonistas de esto, y voy a buscar cuáles posiblemente fueron las causas que provocaron la renuncia de un presidente de la nación a mitad de su mandato. Estoy dando un ejemplo. Esas son fuentes primarias, porque yo puedo definir que mi objeto todavía está presente y puedo ir a buscarlo, puedo ir a observarlo, puedo ir a entrevistarlo. Esas son fuentes primarias, ¿sí? Tenemos testigos directos
de esta cuestión, y también podemos llegar a tener testigos no participantes, pero que tienen datos que nos pueden brindar información al respecto de lo que yo estoy investigando. Y obviamente se pueden recurrir a otras técnicas. Y las fuentes históricas secundarias no implican la relación directa con el suceso en sí, con los protagonistas que estuvieron en ese suceso, sino que una persona que de alguna manera nos da datos, nos relata hechos en el cual él no estuvo presente, pero tiene algunos datos, ha recibido algún relato, descripción, que supuestamente me pueden llegar a servir para poder describir esta realidad. Entonces, son dos miradas diferentes dentro de este diseño no experimental. No voy a poder experimentar, pero sí voy a poder recolectar datos para poderlo describir y para poderlo analizar desde esta dimensión. Puedo recurrir a libros, puedo recurrir a enciclopedia, para ver qué dice un autor, qué dijo otro otro, qué le pasó a San Martín, por qué se fue del país, por qué murió pobre. Todo eso son investigaciones históricas que me permiten trabajar sobre esa situación. Ustedes podrían claramente dejar de lado las tecnologías actuales que tenemos en términos de enseñanza y que favorecen el aprendizaje y poder hacer un estudio histórico no experimental sobre qué tecnologías se utilizaban en tal año y cómo favorecían el proceso de aprendizaje en los alumnos de primaria, por ejemplo. Ahí estarían haciendo una investigación no experimental de carácter histórico. Y bueno, van a tener que recurrir para ver si van a ir a fuentes primarias, como, qué sé yo, entrevistar a las maestras que en esos momentos, que ahora están jubiladas, cómo llevaban a cabo el proceso, a supervisores, a directivos, a ministros, a equipos técnicos, sobre la realidad que ya pasó. Y en ese sentido nos seguimos ubicando dentro de lo no experimental. Y que es importante porque, bueno, hay muchas cosas para trabajar acá, ¿no? En el texto dice describir lugares, personajes, relaciones, cómo fueron los actores, cómo estuvieron involucrados, etcétera, etcétera. Y la tercera, dentro de lo no experimental, es la investigación correlacional. Investigación correlacional. Este tipo de investigación se ocupa de establecer cuán importante es la relación entre dos variables. Cuán importante es la relación entre dos variables, ¿no? ¿Cómo se lo va a hacer? Bueno, a través de determinadas técnicas para ver si existe relación entre esta variable y cuáles son y cómo podemos caracterizar este tipo de relación, ¿no? Sin que necesariamente exista una relación o una asociación entre ellas, ¿no? Sino que nosotros, a través del estudio y a través de la indagación y a través de la aplicación de determinadas técnicas, voy a poder, digamos, armar un tipo de relación entre esta variable, ¿no? Esta información nos va a brindar una direccionalidad con respecto al objeto que yo pretendo analizar, estudiar y construir un objeto en este contexto. ¿Cuál es la ventaja de esta investigación, digamos, correlacional? ¿Sí? Este tipo de investigación tiene la ventaja de que, por contraste con el método experimental, por contraste con el experimento propiamente dicho, con la experimentación, obviamente que en el experimento yo manejo o manipulo una sola variable en función del objeto y lo voy aplicando para ver dónde funciona. ¿Sí? En contraste con el método experimental, que manipula una sola variable, en este sentido, en este caso permite tratar como un complejo de variables en un escenario que es más real que de laboratorio, sino que yo lo hago en el contexto real, en el cual yo estoy recolectando e investigando esa realidad. Y me permite establecer ciertos casos, ciertos elementos, para poder ir viendo cómo se van comportando esas variables. Para, obviamente, como dije al principio, para poder relacionar
estas variables que estamos analizando. Muy bien. Ahora, en grandes rasgos, podríamos decir que tenemos una investigación no experimental y después tenemos una investigación experimental, pre-experimental y cuasi experimental. Entonces, tenemos dos, experimental y no experimental. Y en la experimental tenemos la experimental propiamente dicha, la cuasi experimental y la pre-experimental, que ya vamos a trabajar y vamos a ver de qué manera nos sirve esto para el diseño de un proceso, de una investigación en ese campo. Vamos a partir con la primera. Repito, esto está en la página 98 del texto que yo les recomendé, y y lo vamos a trabajar hasta la final del capítulo para después entrar el muestreo, que es otro tema. El muestreo en la investigación y especialmente en la investigación de corte cualitativo. Vamos a ir a la investigación experimental, ¿sí? ¿Qué me permite a mí la investigación experimental propiamente dicha, ¿no? Encontrar relaciones de tipo causales entre variables. En la anterior era que no. En esta sí necesariamente tenemos que buscar y establecer las relaciones causales entre variables. Por eso es experimental. Si yo a un limón, estoy dando un ejemplo muy burdo, le agrego sal, a un limón, a otra parte del limón le agrego azúcar, a otra parte del limón le agrego, y lo pruebo, estoy buscando relaciones causales en función de que estoy manejando el mismo fenómeno y le voy aplicando distintas variables para ver cómo reacciona. Ahí yo puedo experimentar. Ahora, si yo quiero experimentar con una persona que llega al consultorio con algún tipo de ceguera y voy a experimentar, le voy a poner este líquido a ver qué pasa, le voy a poner este otro líquido a ver qué pasa, y le voy a poner otro líquido, no lo puedo hacer, porque no da una investigación de tipo experimental en fenómenos sociales en el cual intervienen personas, y interviene la salud, interviene la vida, por decirlo de alguna manera. Es decir, recurrimos a diseños experimentales cuando pretendemos buscar relaciones causales de variables. Y obviamente que eso tenemos que tener mucho cuidado en cómo vamos a hacer esas relaciones causales. ¿Sí? La investigación experimental, que tiene que ver con lo cuantitativo, que tiene que ver con objetos y con situaciones de laboratorio, que tiene que ver con objetos que están muy distantes del investigador cuando quiere conocer o producir un conocimiento, se desarrolla en general aislando y eliminando los factores que podrían, en condicional lo ponemos, ser la causa del fenómeno que estudiamos. ¿Para qué? Para que veamos qué pasa si este fenómeno le quito esto y ver cómo se comporta. Repito, la investigación experimental, el diseño experimental que estamos analizando, se desarrolla aislando y eliminando los factores que podrían ser la causa del fenómeno que estamos estudiando. ¿Para qué? Usted va a decir, ¿pero para qué? Porque justamente lo que quiero ver es cómo se está comportando ese fenómeno sacándole esta causa, sacándole esta variable. ¿Para qué? Bueno, para poner a prueba aquel que nuestra hipótesis postula como causa. Saco esto y pongo otra para ver cómo se comporta, si se relaciona o no, si se comporta de la misma manera. Pero cuando yo hago esto, estoy afectando, modificando el fenómeno.
Entonces, no es siempre aplicable en todos los casos, y no, en ciertos conocimientos, en cierta ciencia, lo experimental puede ser aplicado, en otros no. ¿Sí? Miren, si yo quiero experimentar a ver cómo se comportan los chicos, sacándole esa cuestión y eliminando y aislando los factores que podrían ser la causa del fenómeno, e ir como maestro de tercer grado con un cinto y con un palo, y a cada alumno que se porte mal le pego un palo en la cabeza, para ver si se van a portar bien ahora. Me van a meter preso. No puedo yo estaba experimentando en un proyecto de investigación que me ha dicho el profesor Gallardo para ver cómo se comportan los chicos si le doy un palo en la cabeza. No. Entonces, acá lo que cabe preguntarnos es en qué consiste un experimento. ¿Qué hacemos cuando experimentamos algo? A ver, ustedes contéstenme. Si estamos haciendo un experimento, ¿qué hacemos? ¿Estamos probando o no? Sí, estamos probando para ver cómo se comporta. Claramente. ¿Sí? Y que eso que se comporta, obviamente lo vamos a ir haciendo con cuidado. Yo no puedo aplicar. Mire, si yo a mi hijo le voy a decir, vengan a meter la mano en el enchufe para ver qué pasa, y no van a meter mano en el enchufe. Y eso es una catástrofe. Entonces ahí están las verdades que produce la ciencia, que son de razón, y las verdades que son de hechos. Eso lo dice el racionalismo en la filosofía de Leibniz, de Spinoza, ¿no? Hay verdades que son de razón y hay verdades que son de hechos. Ahora, yo no puedo llegar a una verdad de hecho porque a mí se me ocurra que voy a salir para ver cómo se comporta una persona y cómo contesta, y si está histérico o no, le voy a echar un balde con agua. Ya voy a salir acá a la vereda de mi casa y al que vaya pasando le voy a echar un balde con agua. Yo estaba haciendo un experimento, a ver cómo contestan ustedes. Entonces, un experimento consiste en hacer una prueba a partir de un cambio. A partir de un cambio. Para ver cómo se comporta. Ese cambio que yo voy a introducir en ese experimento que estamos diciendo, que estamos analizando, tiene un valor, porque tiene que ser cuantificable, tiene que ser fáctico. A este café le voy a echar 2 cucharaditas, voy a probar, no está muy dulce, le pongo otro, voy a probar, ya está, le voy a poner un poquito más. Ahí estoy modificando. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Para qué? Para ver cómo se comporta. Y ahí entra todo lo que vamos a ver de variables, que tiene que ver con variables dependientes, variables independientes y variables intervinientes. ¿Cómo se van a comportar estas variables para decir que un sujeto se comporta de esta manera por esta situación? El comportamiento de este sujeto va a ser dependiente de esta situación. Si el sujeto se comporta de la misma manera, aún aplicándole esto, esta variable va a ser independiente, porque la verdad es que no produce absolutamente nada en el fenómeno que estoy estudiando y estoy experimentando o probando. Entonces, ahí vamos a ver cómo generalmente y en pos del objeto que estoy estudiando y del valor científico que estoy pretendiendo que tenga esto, no nos olvidemos que en general se dice por el positivismo y por los métodos cuantitativos, perdón, que la ciencia trata de predecir, de ser objetiva, de que los resultados se tengan que generalizar. En las ciencias sociales, en educación, bueno, en los métodos más cualitativos, no es posible generalizar los resultados. Pueden ser transferibles. Puedo tomar un aspecto para decir, mira, en la escuela San Martín se produjo esto y probamos con esto, no fue bien, fíjate vos, bueno. Pero obviamente que tenemos que trabajar el tema de la validez y de la confiabilidad de los datos como consecuencia de esa recolección y análisis que nosotros hacemos como investigadores. Entonces, para poder propiciar mayor rigurosidad, validez y confiabilidad, bueno, en los métodos experimentales esto es fundamental. El experimento, la prueba.
el de poder modificar algo para ver cómo se comporta eso y después modificarlo con otro y decir, ah, bueno, ante el dolor de cabeza, el paracetamol es eficiente. O el ibuprofeno, o el diclofenal, o el ketorolac, o lo que fuese. Pero para que eso haya llegado al consumo, pasó por muchos experimentos. Por eso estamos trabajando esta cuestión de lo experimental. Entonces, cuando yo trabajo en la ciencia humana con determinado grupo de control, tengo que tener cuidado asignando una forma aleatoria, no siendo pretencioso con respecto a los resultados, porque lo experimental condiciona y yo tengo que controlar el experimento para no herir, digamos, a la población o al objeto que estoy trabajando, ¿no? Entonces, como yo en el experimental necesariamente voy a tener que partir de hipótesis, y la hipótesis va a ser la que va a guiar todo mi proceso de investigación, porque la hipótesis va a ser la presunta respuesta al problema que yo planteo. La hipótesis es un supuesto que lo tengo que comprobar, que lo tengo que corroborar. Es la hipótesis la que me va a brindar cuál es la situación que yo voy a tener que modificar de esa situación para poder confrontarla y corroborarla empírica y fácticamente. Si no, no me vale de nada, no voy a tener elemento. Entonces, todo diseño experimental lleva de por sí la formulación de hipótesis. En cambio, el no experimental, no necesariamente, porque no estoy buscando relaciones causales entre las variables. Esto tiene que quedar claro. Muy bien. Cuando nos incorporamos al diseño cuasi experimental, que es la otra cuestión que nosotros tenemos que ver dentro de los experimentales, el investigador no se halla en condiciones de poder asignar a los sujetos, a los grupos, al objeto, ¿sí?, determinadas unidades de control. Entonces lo que hace, por eso es cuasi experimental, no es que lo aplica directamente, sino que va a ir buscando resultados de a poco para ver cómo va modificando alguna situación que no lesione demasiado el objeto y poder ir buscando la construcción del conocimiento que él pretende trabajar. También con las hipótesis. También con hipótesis. Porque sea experimental, cuasi o preexperimental, tenemos que tener digamos, la confrontación o el de poder explicar a través de la hipótesis que yo he planteado, ¿no? ¿Qué vamos a trabajar en esta cuestión? En esta cuestión de lo experimental. Obviamente tiene que ver con que existe un control no tan riguroso, no tan exacto, no tan duro como en el experimental, pero que ese control es controlado, vamos a decir de alguna manera. Es dosificado, si se quiere. Es anteriormente evaluado para ver si lo puedo aplicar en este objeto de estudio, o en esta realidad, o en este grupo. O sea que se ve reducido un poco menos esa rigurosidad que plantea el método experimental, que ustedes van a ver cuáles son lo que dice según Fernández Sampieri, habla de cuáles son los pasos que se deben realizar para desarrollarse un estudio de tipo experimental. Claramente la formulación de hipótesis, claramente la definición de variable, claramente la indicación o los indicadores que me brindan esa variable para poder estudiar, la contrastación empírica y la contrastación fáctica, la corroboración de esos fenómenos. Claramente lo tengo que hacer, si no, no puedo explicar. Si no tengo el dato tal cual yo lo he confrontado, tal cual yo lo he aplicado, tal cual yo lo he controlado, no voy a poder decir el paracetamol, supongamos, es un medicamento que es analgésico, antiinflamatorio y te deja de doler la cabeza, qué sé yo, por decirlo de alguna manera. Entonces uno va a tener muchas o varias variables en el cual va a ir viendo cuál es la más propicia para poderla aplicar y la que se puede llegar a aplicar en el caso de poder hacerlo.
Por ejemplo, el ejemplo que da el texto es un ejemplo de educación, en lo cuasi, ¿no? Por ejemplo, dice, si como docentes decidimos experimentar un método novedoso de enseñanza para ver si mejoran los resultados de nuestros alumnos, estamos en el cuasi, para ver si mejoran los resultados de nuestros alumnos, y nos proponemos trabajar con dos divisiones, o dividir el aula en dos, a este aplicarle este método y a este aplicarle este otro método, digamos, los estudiantes no pueden ser seleccionados en términos de cantidad o cualidad. Tengo que tener cuidado en el cuasi, tengo que tener cuidado cómo voy a elegir. Voy a elegir de acuerdo a las notas que van teniendo, voy a hacer para los que están más atrasados con los más. No, tengo que buscar otras formas para poder distribuir para que este método que yo voy a aplicar y voy a experimentar tenga sus resultados y pueda decir, ah, con este mejor o con este no, etcétera, etcétera. El control en este caso es cuáles van a ser los factores que yo voy a reducir y cuáles los métodos que voy a aplicar para ir viendo cómo mejora con este y con este otro método los aprendizajes de los alumnos, ¿sí? Entonces, ahí tenemos una mirada, digamos, distinta a la cuestión. Y lo pre-experimental, se da dentro del proceso experimental, pero con un análisis de aplicación previo a la investigación o al trabajo de campo propiamente dicho. Con toda la rigurosidad, que tiene lo experimental, pero como que voy haciendo ensayo y voy viendo de qué manera voy a ir trabajando esta cuestión, ¿no? Como por ejemplo, el de ir aplicando pre-tests, pre-pruebas, ¿sí? Ir viendo de qué manera se van comportando esto para ver si lo voy a poder después aplicar a la mayoría, ir investigando cómo esto va a servir o no para determinados procesos. Entonces lo pre-experimental es como anterior a, pero siempre teniendo presente esta cuestión de las variables, de las hipótesis que es necesario trabajar. Todos los diseños pre-experimentales, ¿sí?, son aquellos que en los grados de control es mínimo. No se controla demasiado como en el experimental propiamente dicho. No se va a utilizar en el pre-experimental un grupo de control. A este le voy a aplicar esto y a este le voy a aplicar todo otro y después voy a relacionarlo. No. Por eso es pre-experimental. En el experimental sí tengo que hacer un grupo y tengo que controlarlo y tengo que aplicarlo y modificar esa variable. Cuasi experimental van a ser aquellos experimentos que tienen un menor grado de confiabilidad para los resultados de la investigación o menor grado de seguridad que ese experimento que yo voy a llevar adelante va a producir en términos del conocimiento. Es decir, si bien es cierto va a haber un grupo de control, no va a ser una cuestión que sea determinante en lo cuasi experimental, ¿no? El verdadero experimento o el puro experimento es cuando en el experimento se reúnen todos los grupos, se los separa y se le va aplicando para ver cómo se comporta cada uno de ellos. Entonces ahí nos encontramos con una realidad diferente a la que nosotros podemos llegar a trabajar en ese contexto. Muy bien. Eso es con los diseños pre, lo experimental, y dentro de lo experimental, lo pre y lo cuasi experimental. Lo que vamos a trabajar ahora va a ser todo lo relacionado con el muestreo. Las cuestiones atinentes a la muestra, ¿sí? Las cuestiones atinentes a la muestra es muy importante en el campo nuestro, porque como dije al principio, siempre vamos a trabajar con muestras. No vamos a trabajar con el universo total. La muestra va a ser
eso que yo voy a decidir como mi unidad de observación para poder analizarla. El total del universo es la escuela tal, pero yo me trabajo con 4 grados, y dentro de esos 4 grados con estos sujetos. Por lo cual la muestra que yo selecciono, que vamos a ver los tipos de muestras que hay, es fundamental que la tengamos en cuenta. Y dar cuenta, valga la redundancia, de por qué he decidido este tipo de muestra y no este tipo de muestra. Porque las muestras que yo voy a seleccionar tienen que ser representativas del universo. Yo no lo voy a elegir porque yo quiero o porque a mí se me antoja. Hay, digamos, requisitos, hay pautas a seguir para que esa muestra, al ser representativo del universo, cuando yo llegue a la conclusión, tenga cierta validez, tenga cierto grado de aplicación y de concreción en la explicación que yo voy a dar. Nosotros siempre en el ámbito de la educación, en usted en el ámbito de la tecnología, en el ámbito de la educación tecnológica, porque ustedes no van a ser licenciados en tecnología, ustedes van a ser licenciados en tecnología educativa, y van a tener que unir lo educativo con lo tecnológico. Siempre vamos a tratar con muestras. Nuestro trabajo es casi siempre con muestras, es decir, siempre vamos a tener que seleccionar un subconjunto. Eso es una muestra. Un subconjunto de ese universo que tengo para poder llevar a cabo un estudio de tipo cualitativo. No puedo plantear el universo total. Primero porque no pretendemos generalizar los resultados los cuales obtenemos o los cuales llegamos. Entonces la muestra va a ser ese subconjunto de ese universo. Lo que sí tenemos que asegurar es que sea representativo. Sea intencional, no intencional, probabilística, no probabilística, la muestra tiene que tender a ser representativa de ese universo que yo voy a estar, con el cual yo voy a estar trabajando, ¿no? Es decir, si nosotros proponemos generalizar los resultados a los cuales vamos a trabajar, tengo que trabajar con todo el universo. Eso no implica que los resultados que yo trabaje después no lo pueda generalizar, sino que va a ser menos válido o menos aplicable porque no han trabajado todo. Entonces hay que tener en cuenta esta cuestión que es importante. Llegado el momento, obviamente, de procesar, de analizar los datos, una vez que yo ya he pasado la etapa de recolección de datos con los instrumentos que he seleccionado, ¿sí? Llegado el momento, uno puede, en el análisis y la conclusión de los datos, hacer de alguna manera extensivo estos resultados a otros que no estuvieron en la prueba o no estuvieron en el estudio que yo he realizado. O sea, no quita que solamente va a ser aplicable para este grupo. Puede ser extensivo en determinadas condiciones y en determinados contextos, ¿no? Y esto significa predecir, esto significa predicar de alguna manera que todas las unidades de análisis que componen nuestro universo se van a comportar de alguna manera como la muestra que nosotros hemos seleccionado. Simplemente eso, ¿no? Obviamente que según cómo se comporten las variables, como vamos demostrando y cómo damos cuenta de los resultados a los cuales lleguemos con cierta cientificidad. No es lo que a mí se me ocurre. Entonces, ¿qué implica esto? ¿Qué implica las cuestiones de la muestra? Implica una gran responsabilidad por parte del investigador al tener que seleccionar con quiénes voy a trabajar. ¿Sí? Y requieren de un cuidado especial en esa selección. ¿Sí? Es decir, deben existir criterios que yo lo establezco de antemano, pero que lo explico, que la selección de la muestra con la cual voy a trabajar va a ser aleatoria, por ejemplo. ¿Sí? Y cuando yo decido que esa selección de la muestra va a ser aleatoria, tengo que decir por qué y cómo lo voy a hacer.
cuando nosotros lleguemos al resultado de eso, va a pesar mucho lo aleatorio de esa muestra. Porque yo voy a tener que hacer uso de esa aleatoriedad en la explicación del fenómeno y la conclusión al objeto al cual yo he arribado, ¿no? Entonces nos hallamos ante una situación y ante una decisión de gran responsabilidad para él o los investigadores, que son sustanciales y decisivas, importantes, ¿no? Es decir, relacionar con nuestro objeto de estudio cuál va a ser la muestra que vamos a analizar. Yo tengo 30, por ejemplo, objetos para poder estudiar. Y yo decidí trabajar con 8. Bueno, ¿por qué decidió esos 8? ¿Cómo lo decidió? Lo decidió por número de documentos, porque se iban enumerando y salteando, lo decidió por fecha de nacimiento, lo decidió por grupo, por grado, lo decidió ¿por qué? Para que la intencionalidad esté puesta en un grado de explicación que permita que cuando yo dé los resultados me sirva. La pregunta es, ¿cuáles y cuántos sujetos tendremos que seleccionar cuando nosotros tengamos que hacer una investigación a partir de un muestreo? Repito, tiene que ser representativa. Si son 800 y yo elijo 2, no más, no es representativo. Tiene que haber una proporción en esa selección de la muestra, además del criterio que tengo que explicitar, una proporción que sea significativa, porque si Profe, no, no me va a servir, ¿verdad? Sí, profe, disculpe, ¿hay un porcentaje que se pueda tomar como mínimo para tener una idea? sí. Ya vamos a ver, depende del tipo de muestra que veamos, ¿sí? Aleatoria, no Ah, aleatoria, intencional, pero sí siempre tiene que haber un porcentaje que sea significativo. Tampoco es que me voy a acercar al 90, al 80 de la unidad, pero no, sí no, es que mucho. yo pueda mostrar que ese porcentaje es significativo por esto y por este otro, que yo pueda dar Perfecto, cuenta, ¿sí? gracias. ¿Para qué voy a elegir 50 alumnos si tengo evidencia de que con 30 puedo llegar a una conclusión que incluye a los otros 20 y a los otros 50 que quedan fuera? ¿Se entiende? Y así Sí, profe. el proceso va a ir trabajando de acuerdo a los datos que yo quiero recolectar y a la forma en que voy a recolectar. Entonces vamos a ir trabajando cada una de estas cuestiones y cada una de estas preguntas para ver de qué manera yo puedo después elaborar un marco teórico y una teoría. De hecho, Piaget, por ejemplo, Jean Piaget, digamos, elaboró semejante teoría, la teoría psicogenética o epistemología genética, a partir de observar a sus nietos. Y observó a 2, 3 o 4. Y, sin embargo, formuló una teoría. Freud. O sea que no es, a ver, tiene que ver, pero no es solamente la cantidad, sino la calidad y la profundidad del estudio en términos de recurrencia y de datos que yo voy a recolectar. Para después decir que todo niño a los 2 años logra el pensamiento en términos de representación de un significante a través de un significado, a través de un significante diferenciado, como dice Piaget. Eso llegó Piaget a decirlo después de estudiar durante mucho tiempo a los niños, que no fue la totalidad, claramente, pero que lo hizo en profundidad y aplicó variables y aplicó cambios. Si uno lee el texto del nacimiento de la inteligencia de Piaget, que describe todo el periodo del desarrollo de la inteligencia hasta los 2 años, un texto maravilloso, que además está con ejemplos, se da cuenta de todo lo que él investigó, con todo lo que él hizo con su método crítico clínico, y llegó a formular una frase aplicable a todos los niños, que todo niño a los 2 años logra pensar. ¿Qué es el pensamiento? La forma de representación que tiene un sujeto
de la realidad a través de un significante diferido. Por eso Piaget dice que el niño nace con inteligencia, pero durante los primeros 2 años la inteligencia se va a ir desarrollando para posibilitar que aparezca el pensamiento. Ahí da un ejemplo de Piaget el texto, ¿no? Así, rápidamente se lo estoy diciendo yo, ¿no? O cómo aparece el tema del lenguaje en el sujeto. Hay ciertas cuestiones de evidencia fáctica y empírica que son incuestionables. Incuestionables. Que tienen variaciones, más vale. Algunos chicos aprenden a hablar antes de los 2 años, otros aprenden a aprender después, algunos chicos caminan antes, bueno, es lógico. Pero en general, lo que plantea es que hay una estructura que se va formando de acuerdo a estas cuestiones. Nada más. Entonces, ahí está la situación que tiene que ver con la muestra como para darle, ¿no? Bueno, ahí está el ejemplo que da Piaget, que dice Piaget cuando trabaja con los informes de los niños de 2 años. Bueno, no lo voy a explicar yo, digamos, pero ahí está el ejemplo con respecto a que tampoco es que tiene que ser todo el mundo, sino que la profundidad, la intensidad del estudio es lo que me va a brindar construir ese conocimiento. Existen 2 tipos de criterios, en general después se subdividen, 2 tipos de criterios para establecer la analogía entre la muestra y el universo. Porque tenemos que hacer la analogía entre el universo total, del cual yo voy a dar una explicación teórica con la conclusión de mis investigaciones, y la muestra en la cual he trabajado, digamos, para que yo pueda dar evidencia empírica y fáctica de lo que estoy trabajando, ¿no? Criterios que tienen que ver con lo sustancial y criterios que tienen que ver con lo formal. Cuando yo voy a decidir como investigador que esta va a ser mi muestra, y en el cual tiene que esa muestra se presentar a un universo o tener una analogía con el universo, tengo que tener en cuenta estos 2 criterios. Criterios sustanciales y criterios formales. Cuando hablamos de criterios sustanciales, estamos hablando de los criterios válidos para todo tipo de muestra. Sustancial, ¿qué significa? Algo que es esencial. Sustancial significa algo que es de esa manera y no de otra. Sustancial es lo que hace a la esencia de las cosas. Y los criterios formales, válidos, para que exista una relación, tienen que ver solamente para lo que vamos a ver ahora, que son las muestras de tipo aleatoria. De muestras de tipo aleatoria. Pero bueno, ya lo vamos a ir analizando. Muy bien. Los criterios sustanciales hacen referencia a que tiene que existir necesariamente una relación entre la muestra y el universo. Si el universo es alumno de primer grado de las escuelas primarias de la provincia de La Rioja, cuando yo seleccione la muestra, indistintamente de la cantidad y todo lo demás, tienen que ser alumnos de primer grado de la provincia de La Rioja. Porque si yo pongo algunos de segundo, de tercero, no, ya no hay relación entre el universo y la muestra. ¿Se entiende? ¿Sí o no? Sí, profe. Estoy dando un ejemplo, obviamente. Sí, profe. Si yo tengo que decir, si mi muestra va a ser relacionada, si mi universo va a ser sobre las naranjas, no puedo poner en el universo la naranja, no puedo poner en la muestra mandarina. Por eso es sustancial. Porque si no se rompe. Ya no hay universo y la muestra no representa el universo y no hay relación análoga, con el universo. Sustancial. Y eso es importante, ¿no? Ahora, con respecto a los criterios formales, la formalidad
no siempre hace a la sustancialidad. Es como decir que a la mona, por más que la vistan de seda, mona queda o no. La formalidad hace a que yo pueda ir de saco y corbata y bien peinado, con unos lindos anteojos, anillos, relojes, qué sé yo, y eso hace a la formalidad. Eso no hace a la calidad como persona, como docente, lo que fuese. Yo puedo ir en un auto que sale 7 millones de dólares, qué sé yo, y el otro va en un Fiat 600, qué sé yo, y eso no implica que el otro es mejor que este otro. O sea, la formalidad hace al aspecto que está por la epidermis, por la afuera, que es importante tener en cuenta, sí, en ese sentido, ¿no? Tener en cuenta, ¿no? Es importante que yo a un acto que me inviten desde el ministerio, que va a ser la jura del ministro, y me inviten, que yo vaya de ojote y short. No, tengo que ir de saco y corbato, mínima. ¿Eso hace que yo sea mejor? No. Pero el contexto hace lo llama. Mire, si yo caigo al ministerio de educación de Bermuda y de ojota, ¿qué me va a decir el ministro? Entonces, en ese contexto, la formalidad tiene su aspecto. Hay aspectos formales y hay aspectos sustanciales. Muy bien. Entonces, lo formal, dice el texto, tiene que ver, o tenemos que decir que no es posible establecer de una manera absoluta si el universo, absoluta digo en todos los sentidos, se relaciona con esta unidad de análisis, con todo lo demás, pero en algún aspecto lo respeta o lo tiene en cuenta, digamos, ¿no? Suelen en este caso trabajarse con estas muestras aleatorias que yo la elijo indistintamente, que es distinta a la intencional, porque yo cuando tengo intencionalidad en el estudio, yo ya sé a dónde tengo que ir. Quiero elegir este curso, quiero elegir esta materia, quiero elegir este grupo. Pero no implica que lo aleatorio no sea importante, no estoy diciendo eso, ¿no? La mayoría de las investigaciones de tipo cualitativas, educativas, tecnológicas, sociales, psicológicas, en el cual intervienen sujetos, en el cual el sujeto es un sujeto que también conoce, por lo cual allí hay una doble hermenéutica, es decir, la interpretación que yo hago de lo que estoy estudiando como investigador y la interpretación que hace el sujeto de lo que se está investigando. Él también tiene la palabra, no es un sapo que está siendo abierto en el laboratorio y no dice nada el sapo. Entonces tengo que tener respeto por la unidad de análisis que yo estoy trabajando con los destinatarios. No es que yo voy a observar una clase o voy a hacer una pregunta. No. Entonces, la mayoría de las investigaciones en este campo, digamos así, son de carácter exploratorio y descriptivo. Ya lo dije hasta el cansancio. ¿Eso qué implica? Implica que en los estudios de esta naturaleza, aun cuando se trate, porque no implica que sean solamente quali, puede ser quanti, mixto. ¿Se acuerdan? Quanti mixto por el análisis estadístico o matemático que puede hacer de los datos. Nos hallaremos con dos tipos de posibles de muestras. Tengan en cuenta esto. Las muestras probabilísticas y las muestras no probabilísticas. En el campo educativo, en el campo nuestro, en lo cualitativo, en el cual nos manejamos en general con exploratorio descriptivo, lo cual no implica que no sea cuantitativo, en general nos manejamos con muestras de tipo probabilísticas y muestras de tipo no probabilísticas. Ahora, ¿qué son cada una de ellas? ¿Y cómo se la selecciona, vamos a decir así, cómo se la elige, ¿no? Las muestras probabilísticas siempre se dan al azar. Se tiene que aplicar un cierto procedimiento al azar, que luego, obviamente, lo vamos a tener que controlar, examinar para ver si es que realmente responde al objetivo y a todo lo que nosotros estamos analizando. Entonces yo digo, de toda esta escuela,
vamos a investigar el comportamiento de los alumnos de toda la escuela. Yo quiero ver y quiero aplicar una muestra probabilística. Y aplico al azar. Y aplico por sorteo, aplico por número de documento, aplico por fecha de inscripción. Tengo que explicar esto para que no sea que yo lo haya elegido. Cuando yo he terminado de hacer esta muestra y han quedado todo esto ya en la muestra, tengo que fijarme si me van a servir. No me sé que justo lo que yo quería investigar no ha salido en el azar y en la muestra que yo he seleccionado. Y las muestras, siempre respetando el universo, vuelvo a decir, las muestras no probabilísticas, se da a partir de una cierta intencionalidad de la unidad de análisis que yo tengo. Intencionalidad. Entonces yo digo, de esta escuela me interesa mucho tercer y cuarto grado, además de poder estudiar a primer y sexto grado. Ya tengo, o sea, hay una cierta intencionalidad en la selección de acuerdo a la unidad de análisis que yo tengo. Porque a mí me interesa, justamente vine a estudiar sobre esta problemática, no va a ser cosa que le aplique una probabilística y justo esta unidad no me salga, o esta muestra no me salga, no va a ser representativa de lo que yo quiero hacer, no tan solo en función del universo, sino en función de los objetivos que yo estoy persiguiendo, que obviamente ya lo he planteado en mi proyecto de investigación, como veíamos en la clase anterior y las otras clases que veníamos analizando. Probabilística y no probabilística, al azar e intencional. ¿Se entiende? Y lo tengo que explicar. En general, cuando íbamos yo, por lo menos, cuando iba a educación física y éramos 30 jugando por ahí, el profesor decía, se enumeran de 1 a 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, bueno, los 1 van para acá, los 3 van... Eso es al azar. ¿Sí? Cuando yo lo quiero hacer en forma intencional, porque veo que este chico está flojo, entonces lo quiero unir con otro grupo, busco la forma que responda a mi intención para que estén juntos, para que puedan trabajar. Tanto el proceso de selección, probabilístico o no probabilístico, estamos hablando de lo descriptivo, de lo exploratorio en la educación, tanto el proceso de selección como la cantidad de unidades que yo voy a seleccionar son muy importantes. Yo ya tengo que decir, bueno, voy a hacer una muestra probabilística, pero lo voy a hacer en 50 de los 80 o en 30 de los 50, por ejemplo. Y el criterio, los dos son importantes, porque va a determinar la intensidad y el alcance de la investigación que yo estoy siguiendo adelante, ¿no? Siempre tiene que haber, y lo importante es una correspondencia entre los criterios considerados fundamentales para la muestra, ¿sí? Y la estrategia general de nuestro estudio, para que no se aleje demasiado. Así como tiene que haber relación entre el universo y la muestra, tiene que existir relación entre la muestra y el objetivo de investigación que yo estoy persiguiendo. Si no, se me va de la mano, se me desvanece. Aun cuando se haya sido muy explicado la técnica. Ahora, el tamaño, como preguntaba por allí alguno de ustedes, el tamaño de la muestra es importante, por supuesto. El tamaño de una muestra, para que sea representativa, dependerá de la variabilidad del atributo que yo estoy estudiando en ese universo. ¿Cómo varía eso? Depende. Si quiero hacerlo con más, si quiero hacerlo con menos, si cómo se va comportando esas variables y cómo yo lo puedo llevar a una cierta regularidad en mi estudio para poderlo explicar posteriormente, ¿no? Ahora, no siempre en un estudio de tipo cualitativo, y esto es entre comillas, por favor,
no siempre se requiere o se recomienda trabajar con muestras probabilísticas. Porque justamente estamos hablando de los cuales, estamos hablando de acuerdo a la intencionalidad del objeto, al objetivo que yo trabajo en esto, se me puede ir de las manos si yo aplico lo probabilístico. Eso no implica que no lo puedo hacer, pero depende del objeto de estudio, depende de los objetivos que me persigo, depende de las preguntas de investigación que me hago. ¿Se entiende? Si tienen en cuenta que puede ser probabilístico y no probabilístico, el poder hacerlo al azar en lo probabilístico me puede modificar la unidad de análisis en términos de recolección de datos. Entonces, en general no es recomendable. En general es que yo le ponga intencionalidad en la muestra, en la selección, para que responda a lo que yo quiero investigar, a lo que yo estoy tratando de buscar esos datos. Cuando yo aplico un diseño exploratorio, por ejemplo, que estoy tratando de buscar información sobre un objeto que no hay mucha información, en el cual no voy a plantear variables ni tampoco hipótesis, por eso decimos que es exploratorio, es fundamental que la muestra no sea probabilística. Porque si es probabilística, me rompe el propósito mío. ¿Sí? Es como cuando uno tiene que en la vida elegir y todo, y le dice, bueno, vamos a sorteo, y bueno, ahí te condenas, si no pones condiciones. Puede salir que esto, entonces, en general se recomienda que no sea probabilística, que sea más bien intencional, ¿sí? Que pueda respetar los criterios de selección de la muestra para que sea representativa, por supuesto, y eso es importante porque eso me va a dar objetividad, validez, confiabilidad a los datos, ¿sí? Por ejemplo, dice acá el texto, ¿no? Me refiero al texto. Por ejemplo, si nos interesa conocer cómo perciben y experimentan los alumnos la vida escolar, ese es el problema que yo tengo que investigar, nos convendría elegir niños de diferentes edades y clases sociales y realizar comparaciones. Que es distinto a que yo haga una probabilística por azar y me salga cualquier otra situación. Soy yo el que tengo que gobernar, soy yo el que tengo que manejar, controlar qué es, con quiénes quiero trabajar, porque estoy en una situación exploratoria. Entonces, ustedes van a ver cuáles son los criterios para, digamos, para evaluar una buena muestra. ¿Sí? Ahí está en la página 130 del texto. Algunos criterios a tener en cuenta para decir, esta muestra va a ser así, esta muestra va a ser de esta manera, esta muestra va a ser de otra manera, etcétera, etcétera. ¿No? Volvemos a lo mismo, tiene que responder a lo epistemológico, tiene que responder a la unidad de análisis, tiene que ser una investigación que permita que me brinde datos para construir un conocimiento de acuerdo a lo que yo persigo. Ahí hay 1, 2, 3, 4, 5 criterios mínimos, no son los únicos, para evaluar si estamos ante una buena muestra o no estamos ante una buena muestra. Y ahí tenemos datos, elementos para después poder justificar. Ahora, dentro de los estudios descriptivos, cuantitativos, y los diferentes tipos de muestreo, van a ver ustedes que existen muchísimos tipos de muestras. Otros tipos de muestras, además de la que ya vimos nosotros, que no es necesario que lo estudien ustedes, ¿no? Porque tiene que ver con cúmulos, tiene que ver con no estratificado, sistemático, tiene toda una cuestión estadística que ahí se va analizando. Pero lo importante es que tengamos en cuenta que sea representativa de todo el universo que cae dentro de mi objeto de estudio. Porque ahora cuando veamos variables como aspectos discernibles de la perspectiva del objeto que yo estoy planteando, se van a dar cuenta que muchas veces, al haber implementado una probabilidad, o mejor dicho, una muestra probabilística,
de tipo de azar, se produce un desvanecimiento en muchos casos, o hay una parte que sí y otra parte que no se puede equilibrar en ese contexto. Estas muestras son las del azar simple, ¿sí? O aleatorio simple, también se llama, lo van a encontrar en el otro texto, aleatorio simple, muestreo sistemático, muestreo estratificado y muestreo por cúmulos. Hay toda una regla para ir viendo cómo hacerlo, pero lo que a nosotros nos interesa es lo que acabamos de ver de lo probabilístico, de lo no probabilístico en el campo de la educación, como para que podamos ver. Tengan en cuenta que ustedes, salvo que elijan, y eso lo vamos a ver en la próxima clase, salvo que ustedes elijan un estudio de caso único o múltiple, en el cual no van a poder hacer muestra, trabajan con el universo, con el caso, siempre van a trabajar con muestras dentro de ese universo. Nunca van a poder trabajar con todo el universo. Si yo elijo el caso, que lo vamos a ver en la próxima clase, estudio de caso o historia de vida, cuando hago autobiografía, cuando hago historia, relatos de vida, etcétera, etcétera, ahí ya no. Pero en general, siempre se van a tener que manejar con muestras y van a tener que dar cuenta de las muestras que claramente allí vamos a ir trabajando. No vamos a analizar los distintos tipos de muestras de lo cuantitativo, ¿sí? No, si ustedes después lo tienen en el texto, léanlo, si hay duda me preguntan, me mandan un mail, pero no hace falta a la luz de los objetivos que persigue, no tan solo esta materia, sino que persigue la carrera en general, ¿verdad? Muy bien. Y vamos a dejar acá y vamos a trabajar, vamos a cerrar la próxima clase con esto y vamos a hacer un approach rápido de variable. Ustedes ya tienen que ir haciendo ese recorrido e ir planteando todas las dudas que tengan y ir viéndose como ya, cómo se van proyectando en hacer ese proyecto de investigación para que puedan ir viendo los obstáculos que van a tener. No va a salir perfecto, claramente no va a salir perfecto, pero que los elementos, por lo menos en su aspecto formal, estén. Lo sustancial lo vamos a ver ya con el especialista, con el tutor de ustedes, que el año que viene será, pero que ustedes tengan en claro este proceso de investigación, que es importante que lógica, epistemológicamente hablando, ¿sí? Y metodológicamente hablando, lo tengan en cuenta para que podamos seguir con esto. ¿Estamos? ¿Hay alguna duda, alguna pregunta? No, profe, todo bien. Muy bien. Muy claro y Entonces, didáctico los ejemplos, profe. bueno, simplemente son ejemplos que quizás no les sirvan después para el trabajo de ustedes, pero es como para que en las clases didácticamente ustedes puedan ver de qué manera se pueden ir haciendo y cómo nos puede servir esto, aunque sea así entre la pantalla, porque no tenemos presenciales, en estas cuestiones. En los textos hay ejemplos, hay algunas cuestiones que pueden trabajarlo. En internet pueden buscar, ¿sí? En el Google académico, en el común, pueden buscar tipo de muestreo, ejemplo, ponen y ahí empiezan a salir los ejemplos, ¿sí? Entonces, es como que además de las clases y además del material bibliográfico, ustedes también pueden ir alimentándose desde otras miradas, desde otras fuentes, como decimos, ¿sí? Bueno, entonces nos estamos viendo el próximo viernes, ¿sí? Si no hay preguntas. Profe, gracias. Sí, profe. Que anden muy bien, suerte. Profe, Gracias, luego. consulta. Fin de semana. Sí. ¿Hay novedad de los trabajos? En este fin de semana, si tengo tiempo, tengo 300 exámenes para corregir entre las universidades donde doy clases, porque parece que no sé, porque en todos lados doy clases, no sé por qué, pero ya me voy a poner a trabajarlo y ya le voy a elevar el práctico que le tengo que elevar para que vayan haciendo, ¿sí? Entonces, ¿se va a mover la fecha de entrega de ese trabajo, profe? Sí, claramente, claramente. Nos vemos, suerte. Hasta luego, profe. Que tenga buen fin. Buen fin de semana. Hasta luego, que anden muy bien. Chao.